Hola, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos. Este día nos encontramos con don Luis Brito, con una sorprendente historia de cuidar borregos en el Ecuador hasta tener su propia escuela y otros negocios acá en Estados Unidos. Y pues bueno, don Luis, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y por recibirme con mucho gusto acá en su escuela. Me gustaría que nos comentara usted un poquito quién es usted, por favor. Bueno, gracias, Eden. De verdad me siento muy orgulloso de tener el placer de estar con usted en esta tarde. De verdad, sí, soy de Ecuador. Vine aquí en el 95 con muchas ganas, muchos sueños, esfuerzos de poder lograr algo en la vida, y la verdad me ha ayudado mucho lo que es la disciplina. Y sí, tengo una historia muy interesante que la verdad me ha ayudado a mí en lo que es superación personal, en romper obstáculos, Wow. barreras que todos los días se nos presentan, y siempre hay una posibilidad para todos. Yo pienso lo importante es que es posible, y que pues a los que me están viendo esta entrevista quiero decirles que sí se puede. Claro, claro. Con todos los deseos, la determinación y la disciplina es posible lograr lo que uno quiere en la vida. Y muchas gracias, Eden, por el tiempo que de verdad me ha dado para poder venir hasta acá, y me siento muy contento, orgulloso de tener. Y sí, gracias Igualmente, por todo. no, igualmente es un gusto. Y quisiera mostrarle un poco más el contexto a las personas y que usted nos pudiera contar más sobre su historia. Si nos puede llevar a su infancia, a ese momento en el que usted estaba pues cuidando a los borreguitos, ¿cómo fue esa infancia? ¿Qué soñaba usted cuando era niño? ¿A qué jugaba? ¿Qué fue lo que le inspiraba? Si nos puede comentar un poco, por favor. Claro, pues, como le puedo decir, venimos de una familia de bajos recursos económicos, y me acuerdo somos de 10 hermanos entre varones y mujeres, y sí, hemos tenido una vida muy, como le digo, de bajo estrés, pero sí ha sido bastante limitada para nosotros. Hemos tenido que vivir del campo, vivir de los animales, y nuestros juguetes favoritos eran cuando nacía un borreguito pequeño que le teníamos que cuidar, los animales, los perros, todos esos animales que nosotros siempre hemos tenido, y con eso nos llenaba. O sea, tener un animal cuando recién nacido era un gusto, cuidarle que nada le vaya a pasar. Y ese era, digamos, nuestro trabajo como pequeños. Antes nos íbamos a la escuela, me acuerdo, caminábamos 45 minutos en la mañana y 45 minutos en la tarde, y a veces era difícil porque también llovía y nada, ahí teníamos que ir como íbamos, sin zapatos, no teníamos dinero para comprar botas de ese tiempo, no teníamos dinero, o sea, andábamos pie descalzo, corriendo, caminando, nos juntábamos para jugar el fútbol. Me acuerdo que agarrábamos plásticos y ropa vieja, le amarrábamos, hacíamos una pelota, y esa era para poder jugarlos. Wow. En los encuentros que teníamos con nuestros primos, sobrinos, y así era la vida. Y en la mañana, antes de ir a la escuela, que teníamos que dejar los borregos ya sacados, que estén ya en su pasto, y en la tarde, regresando otra vez, teníamos que volver a buscarles para traerles a la casa, porque se les ponía cerca de la casa. Entonces era tarea de todos los días, pero muy felices, contentos, le digo, con mi hermano, que bueno, ya no está aquí. Él era éramos los dos que hacíamos todo ese trabajo, y mi hermana menor también, porque ya los otros ya eran grandes, ya crecieron, ya no estaban en la casa. Nosotros nos pasamos los tres más, y de verdad fue una vida muy bonita, una infancia que fue muy buena, no, digamos, como le digo, un poco limitada, pero nunca pasamos hambre. Fue mi madre la quien de verdad hizo todo lo posible para que no nos faltara qué comer. Entonces no tuvimos grandezas, pero tampoco nos pasamos tan mal. Sí, claro, y fíjese que depende, yo creo, de la perspectiva, porque al final se fue creando con obligaciones. Tenía usted que sacar los borreguitos y regresando de la escuela también, ¿no? Y tenía usted que caminar esa jornada también hacia la escuela, 40 minutos me expresa usted, y uno no se da cuenta, yo creo, en ese momento que en verdad pues sí eran grandezas, eran cosas que uno estaba alimentando al espíritu, al alma de uno mismo, para que en consecuente con el futuro usted le nacieran estas ganas. Pero platíqueme qué fue, qué enseñanza usted cree que se le quedó arraigada de aquellos tiempos que le ha venido ayudando durante la vida.
Yo creo que lo que a mí me ha ayudado a sobresalir es también el tener ya la disciplina de hacer algo, de ser como ser, por ejemplo, lo que nosotros hacíamos cuando éramos pequeños, eso era ya, se nos hizo una costumbre de que teníamos que hacer algo y siempre yo lo he visto la vida como ya empecé a crecer, después ya cuando salí de la escuela, bueno, sí, sexto grado de primaria, después ya, pero todo el tiempo estábamos ayudando en la casa, o sea, teníamos obligaciones y si no era de tiempo de vacaciones los animales, ya teníamos que hacer los animales, encima de eso teníamos que trabajar la tierra, porque nos vivimos de la tierra, o sea, los cultivos del maíz, el frijol y así frutas, todo eso teníamos que trabajarnos, cuidar, ayudar a nuestros padres, entonces ya nos criamos con eso de que, o sea, de trabajar, entonces ya no fue que, bueno, como decía ahora, muchos niños no saben lo que es, en este país no trabajan porque no tienen edad, en cambio ahí nosotros éramos criados en eso y la verdad eso me ha ayudado mucho a mí yo creo que para todo lo que he logrado es de pensar de una manera positiva, de pensar de una manera como, y yo siempre cuando ya empecé a crecer dije un día voy a tener mi casa, porque no teníamos casa un tiempo, vivíamos donde alguien, entonces yo decía quiero tener mi casa alguna vez, entonces tenía unas metas y siempre dije, y empecé a trabajar desde pequeño, desde 13 años yo salí de la casa y regresaba así por visita a mis padres y todo eso, pero yo me acuerdo que trabajaba y traía dinero para ayudarle a mi mamá y siempre que íbamos 2, 3 meses y veníamos con un dinerito le dábamos a ella para que se ayudara, entonces, y nos acostumbramos y pues así fue como empecé y, o sea, eso ya de trabajar ya era desde pequeño y fue una costumbre que no era un choice, pero bueno, nos gustaba mucho y nos divertíamos también, o sea, siempre teníamos momentos que a veces los domingos, por ejemplo, íbamos de cacería, ahí en el campo se va de cacería de aves, por ahí, a veces no cazábamos nada, pero nos pasábamos el día de cacería. Sí. Entonces nos juntábamos con mis sobrinos, me acuerdo que teníamos bueno, hacemos un tanque donde se pone el agua, se reserva el agua, entonces ahí era el domingo nos bañábamos y todo, y ahí era frío, era como decir unos 40 aquí la temperatura, y a veces con vientos y todo eso, y ahí nos pasábamos bañando todo el día en esa agua. Y, o si no, íbamos a pescar, que teníamos un lugarito, un riachuelo que pasaba por ahí, entonces nos juntábamos, íbamos a pescar, había unos pozos así grandes, les sacamos el agua por un lado y ahí tiramos con un balde, botar el agua para que quede vacío y ahí se quedaban los peces. Era un día, digamos los domingos siempre estábamos en eso, de la obligación de los animales, pero de ahí era de qué más podemos hacer así. Cuando éramos pequeños nos poníamos a hacer eso. Usted estudió, me está comentando, hasta sexto de la primaria. Sí. De ahí ya no siguió estudiando. No, y ahí... Entonces, ¿qué fue? Usted tenía alrededor de 12 años. Sí, 12, calculando. 13 años. Sí, ¿verdad? Ajá. Y ahí entonces usted se empezó de lleno a trabajar con su familia o consiguió otro trabajo. ¿Qué fue lo que hizo? No, en ese tiempo yo viajé a otro lado. Tengo un hermano mayor que él estaba ya casado en una ciudad diferente. Digamos, campo afuera en la montaña, entonces era más montaña que donde vivía. Oh, wow. Pero él vivía allá, ya trabajamos en lo que es la agricultura igual, el arroz, el maíz, pero mucho se hacía con el machete, trabajaba con el machete. Y era duro para nosotros, digamos, porque había gente adulta que trabajaba bastante, o sea, y nosotros no avanzábamos, pero ahí le dábamos, ahí no aprendimos. Pues 12, 13 años. Y después por ahí fue cuando ya empezamos a trabajar un poquito más por nuestra cuenta, por ejemplo. Yo le digo a la gente, por ejemplo, es importante aquí para superar no es solamente también tener un trabajo, sino que también hay que poner un poquito más de esfuerzo, porque en mi caso yo trabajaba en el día como un jornalero, y en la tarde hacía mis siembras. Por ejemplo, ahí había gente que tenía terreno, ya te doy a medias, siembra, y la cosechas a medias. Entonces yo me ponía, en las tardes agarraba, bueno, la siembra era un día, un domingo arreglamos todo las siembras, después la cuidada, o sea, la limpiada, que fumigale, todo eso, era el frijol en ese tiempo. Entonces, por ejemplo, ese era como decir aquí un part-time, que ahorita yo entiendo qué es lo que es un part-time, aquí después del trabajo regular ir a hacer sus horas. Entonces nosotros salíamos de ahí a las 4 nomás, de ahí nos íbamos hasta las 6, a veces 7, a hacer una fumigada un poco, una parte. Claro. El siguiente día, sí, y siempre teníamos cuidado las cosas ahí. Cuando tocaba regar, íbamos en la noche, todo, o sea, siempre estaba como que eso. Por eso aquí, cuando yo vine a este país, no me hizo nada difícil, o sea, acostumbrarme a lo que era el horario, el tiempo. Y yo siempre le vi, como le digo, creo que en los años que yo estoy aquí, nunca he pasado sin trabajo. Me ha sobrado. Claro.
cuando a uno le gusta trabajar, donde quiera uno cabe. Siempre es lo que siempre he dicho, donde quiera uno cabe. Qué bonito. Y dijo usted algo bien importante, dar el extra. Eso es lo que hace la diferencia. Usted se acostumbró básicamente desde pequeñito a dar ese extra. Y eso es lo que lo ha ayudado a poder lograr todo lo que está usted haciendo y lo que sigue pensando, de acuerdo a lo que usted me va platicando. Aparte de la escuela de karate, me platica usted que también tiene usted un negocio de transporte y ya escribió su primer libro. Y bueno, entonces es fantástico. Y usted me podría decir también, ¿qué momento de su vida fue que usted se empezó a preguntar, o cómo fue que usted decidió venirse acá a los Estados Unidos? Cuénteme un poquito más de cómo fue que trabajó usted con su hermano y hasta la edad que usted logra decidir, o qué fue lo que le llamó la atención, o qué fue lo que le inspiró a venir a este país. Bueno, yo creo que a mí me ha tocado tomar decisiones sin planear mucho, y eso es lo que hasta ahora vengo haciendo. Yo no planeo tanto en muchas, porque, por ejemplo, la venida para acá no era un plan, no tenía. Un tiempo tuve una idea de venirme antes o sea, cuando tenía 17 años, así, pero como no había el apoyo económico para poder hacer, después yo me fui al ejército, pasé ahí, salí de ahí. Entonces, por ejemplo, una persona... usted estuvo en el ejército, disculpe que lo interrumpa. Cuéntame un poquito de eso. ¿Cuánto tiempo estuvo? ¿Qué aprendió? ¿Qué le dejó? ¿Qué enseñanza se trajo del ejército? Bueno, sabe que el ejército ahí es un servicio militar que se llama de un año, que no es mandatorio, pero es voluntario. Entonces, cuando ya a mí me tocó la edad de 18 años, dije, quiero ir a experimentar. Como mi hermano antes se fue, mi hermano mayor. Pero siempre nos contaba, o sea, de lo que no es duro la vida ahí, pero yo dije, a la final yo quiero aprender, me voy a ir. Y me acuerdo que la primera vez me fui así como a las 7 de la mañana, llegué, me presenté y no me agarraron, me dijo que ya se llenó de personal. Entonces digo, no, la próxima yo tengo que madre. Llegué primerito, porque es el día de encuartelamiento, llaman, entonces uno tiene que estar. Entonces, me acuerdo que llegué adentro y me metí ya primerito, y de ahí era bien bonito, o sea, ya todos ahí nos dieron en el carro, o sea, tal unidad se van. Hay una unidad grande de caballos. Bueno, en ese tiempo era caballería, pero obviamente que ya no se usa caballos, pero es el nombre del cuartel. El cuartel es General Dávalos de Caballería. Entonces, en la ciudad de Cuenca, es una ciudad grande, muy reconocida en Ecuador, pero la verdad que no me esperaba lo que tuve que vivir. O sea, yo pensaba que es bueno de todo, pero no lo que sea. Cuando llegamos de ahí, me acuerdo, nos llevaron, ya llegamos de esa unidad y una sala grandísima. Ahí no solo nosotros éramos, creo, como 140 personas el día que llegamos de ahí, pero en ese cuartel había más de 500 personas, de los que todos los que estaban antes, los oficiales y todo. Entonces, me acuerdo que llegamos de ahí y nosotros sentados ahí, y llegó un teniente de alto rango ahí, y que ahí cargaba machete y nosotros sentados, y así de pararse, pues, en atención y saludarle. No teníamos ese conocimiento. Al que le agarró, se agarró el machete, De ahí yo dije, o sea que así es la vida, así es aquí, dije, no, hombre. De ahí empecé ya como que cambiando. Y me acuerdo que ahí la mañana, por ejemplo, 3 de la mañana ya nos tenían limpiando. El piso es de baldosa, con una franela limpiando, sacando brillo. 3 de la mañana ya ahí, 4:30 ya se estaban a bañarse. Me acuerdo que ahí en ese lugar es frío. Y el agua tenía unos tanques, nomás unos tanques grandes de ahí, pero para 100 personas. Tenían que ir, le daban 5 minutos para bañarse. Y no había ni cómo llegar al tanque porque ya tocaba salir. Y entonces le echábamos agua a veces ya. Y así. Entonces, después de las 4:30 salíamos a formar al patio grande, y ahí todavía oscuro. Ahí era marchar, cantar y correr. Porque me acuerdo, yo entré como con 130 pesaba ese tiempo, y en 2 semanas ya estaba con 112 libras. Bajé como... Wow. y la comida, y por ejemplo, uno está claro, pero la comida es solo un platito ahí, la sopa, de hecho, agua y un pedacito ahí, lo que sea, pero hirviendo. Y los recién llegados son los que menos tiempo tienen para nada, o sea, los últimos en agarrar la comida, y los primeros que tienen que estar ya limpiando el patio.
Sí. Entonces nos daban como que, no, que llegábamos, ya casi se acababa la hora de lunch, teníamos que medio probarle y otra vez. Y cuando le agarraban, que le veían que uno botaba de repente, porque a veces nadie quiere botar, ay, sí le metían doble. Sí, claro. Pero eso lo digo, es una experiencia tan grande que yo aprendí, digo, o sea, como que ve las cosas diferentes, o sea, ahí no es que quiere hacer esto, cuando tenga tiempo, es de una vez todos formados, todos corriendo, todos caminando, todos poniendo atención. La disciplina. Entonces eso es lo que, entonces yo vi ahí y digo, wow, esto es importante. Entonces yo como que les siempre, o sea, tenía una parte de eso, pero después como que eso fue lo que más a mí ya me motivó y después. Y la venida para acá, pues la verdad no fue un plan. Me acuerdo que estaba yo y dije, cuando ya terminé el servicio militar, y tenía le dan una libreta, un cartoncito. Entonces, que ese es muy valioso ahí, por ejemplo. En ese tiempo era, por ejemplo, para conseguirse un buen empleo, que tenga, porque como hasta ahora yo le digo a la gente, le digo, o sea, a mis estudiantes les digo, mira, no es porque seas tan bueno, pues si sois un black belt en karate, no es porque vas a ser un peleador. Pero si tú vas a aplicar un trabajo y tienes un background en arte marcial, la gente te va a contar por qué. Pues ese tipo tiene disciplina. Y la gente quiere en la vida alguien que tenga disciplina. Que por ejemplo si va en tiempo, en que no voy a decir, mañana estoy, si no me siento bien voy. Entonces por ejemplo ya cuando uno tiene disciplina no va a llegar como esa. Entonces eso es lo que yo les enseño, esa parte muy importante para lo que es en el arte marcial, es la disciplina, que le va a llevar muy lejos, porque eso es lo que dice, que siempre eso superará el nivel de educación, cualquier momento, porque entonces, bueno, eso fue lo mío, y de ahí cuando pues mi hermano me llama para que, ya vino para acá, él estaba un año, me dice, si quieres venir mejor, yo te ayudo, porque él tenía dinero, yo te presto el dinero, y si quieres venir, ven. En una semana ya estaba yo de camino para acá, hice todos los movimientos, y la gente llegaba en una semana, 2 semanas, 3 semanas. Yo me tomé 3 meses. ¡Wow! Pero cuénteme, ¿cuál era su solución? ¿Cómo usted pensó? Yo quiero ir allá. ¿Venía usted a conocer? ¿Venía usted a hacerse una casa? Todas las personas creo que tienen un propósito, ¿no? Algunas personas pues tienen curiosidad solamente. A otras personas quieren superarse, otras personas de verdad tienen la necesidad. ¿Cuál fue el motivo? Bueno, yo creo que la razón principal mía fue en lo económico. Yo sí dije que si viniendo para acá tengo una oportunidad de hacer más. Mi plan era venir 5 años, poder lograr comprar una casa, un terreno y me volviendo. O sea, nunca tuve la intención de que, por ejemplo, vengo acá, me compro trabajo un tiempo, me voy allá, me compro un carro. Yo siempre lo he visto, para mí era como que el campo era lo que yo quería seguir haciendo. Entonces, me voy allá, hago eso y ya. Pero sí, el económico. Era lo que a mí me motivó a venir para acá. ¿En algún momento de su tiempo en Ecuador, cuando usted era niño o cuando después en el trabajo, se le pasó por la mente aprender karate? La verdad, me llamó la atención un tiempo porque había alguien conocido ahí que hacía karate. Entonces yo decía que me gustaría ir a ver, pero estaba así poco lejos y nunca ni me fui a la escuela, pero había un muchacho que era un cinturón negro ahí y contaba de las competencias, contaba de las cosas que hacían, pero allá, o sea, el entrenamiento era un poquito más rudo que aquí, porque por ejemplo ahí para pegar las bolsas de arena, o sea, bastante, casi digamos nada como a este tiempo. Bueno, digamos aquí también sería así antes, ahorita todo es diferente, porque estaba hablando con un maestro aquí que dice que ahí ellos le dan a la madera, le dan a los ladrillos, le golpean, o sea, es bastante, un poquito diferente. Creo que él es un maestro en Kung Fu, entonces, y es todo entrenamiento duro. Pero te lo digo, ya o sea, tenía como que decir una idea de hacer, pero nunca me dediqué, nunca tomé una clase de lo que es. Sí, y supongo que también muchas veces, como dice usted, lo económico, ¿no? Hay que pagar las clases y muchas veces no son tan accesibles, ¿cierto? ¿Qué momento cree que usted fue el más duro o qué obstáculo tuvo antes de venir allá en su país, y cómo lo superó? Bueno, lo más duro, la verdad que eso es lo que yo digo, que yo no me quedo con nada de lo que tal vez haya sido difícil o duro. Yo me quedo siempre con lo mejor que yo he pasado, con la experiencia. Porque me acuerdo en el camino cuando venimos para acá,
la gente lloraba. Lloraban, hombres, mujeres lloraban porque ya pasamos un mes y que nos vamos a pasar. Y yo feliz. Yo no me, no le costaba caminar, ya estaba usted. No estábamos como pasamos, básicamente es lo más encerrado de una casa, caminas a otra casa, nos daban comida 3 tiempos al día. O sea, el pasador que nos trajo era una persona muy buena. En ese caso nunca nos dejó botados, nunca nos dejó con hambre. Entonces yo pasaba de ahí, ya estaba de aquí, bueno, regresando otra vez a Guatemala y así. Entonces no era como que, pero la misma gente que estaba en mi grupo lloraban. Sí, no, y no comenta. Porque todos teníamos comida, todos teníamos bebida, teníamos donde dormir y la gente lloraba. Sí, a veces. Entonces, digo, cada quien le toma las cosas, por eso dice, no es lo que le esté pasando, es cómo toma uno la percepción, ¿no? De a lo que no le esté pasando. Exactamente. Pero digamos, en mi vida en el Ecuador, yo creo que, pues no, así como que de verdad me ha ido, bueno, la verdad, le doy gracias a Dios, nunca me ha ido mal a mí en la vida. O sea, nunca he tenido enfermedades, nunca he estado como hacer, de vez en cuando como hacer, sin dinero, es algo como a cualquiera le puede pasar. Sí. Pero, bueno, fíjate, en el cuartel, cuando estaba ahí, me acuerdo una vez que tenía que viajar yendo del cuartel a la casa. Y había que ir horas en el bus, entonces una vez me quedé dormido y fui a parar en la mera ciudad. Y estaba un poco lejos de regresar, o sea, de ahí. Pero, bueno, le hablé al conductor, le dije que, bueno, cómo podía hacer para que me viniera trayendo de regreso. Yo tenía ese tiempo sábanas de lo que llevara. No tengo dinero, pero mira, esto tengo. Sí. Qué bonito. Pero el señor dijo, no, si no tienes dinero, pues yo le dije, yo vengo de tu en el cuento. Dios, súbete y vamos, me trajo nomás. Muchas gracias, me gusta mucho esa manera que usted ve la vida, que no, sí. En realidad no lo ha visto como obstáculos o momentos difíciles, sino como aprendizaje. Sí. Eso, y entonces la pregunta sería, antes de venir usted a Estados Unidos, allá en su país, ¿qué aprendizaje usted tuvo? ¿O qué momento usted se quedó? ¿Qué fue lo que más le gustó o le gustaba en aquel tiempo? Bueno, yo creo que lo que aprendí mucho ahí fue de lo que es inconscientemente, como hasta ahora estamos viendo que es el environment con quien uno se junta. Inconscientemente yo me juntaba con la gente mayores, gente exitosa, que allá no se les llame, pero igual son gente que dueños de parcelas, dueños de ganaderías, y nos juntábamos, por ejemplo, cuando hacen los eventos, en las fiestas de ahí, porque el tiempo yo iba bebiendo, una vez nos juntaban, pero ahí siempre con esa gente, siempre estaba en eso. Hacíamos deportes, hacíamos todo. Entonces, yo creo que eso y había gente que siempre nos decían, tienes que hacer esto, aproveche. Y por eso yo en ese tiempo ahí, económicamente, después de mis 16 años, hasta los 18 que yo fui y no, económicamente, yo no, o sea, no tenía, pero nunca andaba pasando necesidades, porque, como le digo, lo que se ganaba ahí, creo que eran unos 100,000 sucres a la semana, digamos, trabajando regular. Y yo me hacía mis siembras. En 2 meses vendí 1,000,000 de sucre de ese tiempo, 1,200,000. Entonces y la mitad me quedaba como 500,000 para mí. ¿Cuántos serían dólares? Pues en dólares, bueno, ahorita ya no existe la moneda esa, pero en ese tiempo me imagino que sería unos $100. Semanales. Claro. No, ese tiempo en dólares sería que $10 semana lo que se ganaba laborar. Okay. Pero digamos, en ese tiempo, o sea, yo me hacía tal vez unos $100 extra de lo que hacía mis trabajos afuera. Okay. Que yo no le hacía mucha cuenta porque era como un part-time, iba, hacía las cosas. Entonces, yo creo que eso es lo que a mí me enseñó ya a tener inconscientemente, ya me enseñó como que era una persona de éxito. Hasta ahora que me doy cuenta, yo tenía éxito porque yo compré con mi hermano. Mi hermano era muy empujón y eso es lo que le dice todo el mundo aquí, o sea, los motivadores, que se junte con gente que le empuje. Claro, y a veces nos molestaba también mucho empuje, pero la diferencia es a dónde queremos llegar. Entonces, es lo que me acuerdo, y claro, ya nos comprometíamos a hacer la siembra, teníamos que cuidarle porque era un afán que teníamos para que salga lo mejor, porque había que regarle, había que limpiar, o sea que tiene que ser lo mejor que nosotros podíamos hacer. Claro. Entonces, lo que me ayudó siempre a mí buscar lo que es, pero como digo, la excelencia, trabajar con la gente y
o sea, siempre, y me gusta vivir una vida balanceada. O sea, yo he estado siempre en deportes, he estado también en fiestas, pero también he estado siempre con lo que es la responsabilidad, que no vaya a como Sí. sea a perder un trabajo, a hacer esas cosas. Yo siempre he estado en lo que digo, yo digo a la gente, no creo que es malo que te privas en todo, pero tienes que fajarte también porque todo cuesta dinero. Si quieres darte un gusto tienes que tener dinero, entonces Sí. algo que no... Cuéntanos un poquito, ¿cómo fue su llegada aquí? Sin dinero, un país nuevo, sin saber la lengua. ¿Qué región llegó? ¿Se le hacía fácil con el español? Cuéntanos un poquito sobre eso, por favor. Bueno, yo creo que mi llegada fue, como dice, inesperada aquí, porque me acuerdo que yo estaba en Phoenix y era un 24, creo, de noviembre. Nos dieron pavo y todo ahí, pero no sabíamos por qué celebraban, pero ahí como nos dieron de comer después, me dijo el pasador, ya, ok, ¿tú te vas a Nueva York? Digo, sí, digo, vamos, que el vuelo está todo. Pero entonces ya desde que ahí llegué, llegué a las 5 de la mañana en el aeropuerto, en el John F. Kennedy. Y a mi hermano le estaban avisando como eso de las 5 también, oye, tu hermano ya debe estar llegando. Y ese tiempo aquí, por ejemplo, vivimos en Brewster, aquí nomás. Y ese tiempo aquí él estaba recién llegado también casi. En ese tiempo nadie tenía carro, así, la mayoría de gente no tenía carro. Entonces él no sabía qué hacer ni cómo comunicarse conmigo, porque yo, pues, pero bueno, para bendición de Dios, llegué ahí, bajé, salí, estaba saliendo, siguiendo a la gente, porque no cargaba nada. Y me encontró no sé si era dominicano, boricua, hey, y me habló en español, ¿qué estás haciendo? ¿A dónde te vas? Digo, yo tenía el número de teléfono y la dirección, ¿no? Tal dirección, dice, pero eso está lejos, dice, pero te puedo llevar, le digo, pero yo no tenía contacto con nadie más, ni mis hermanos, pero yo tenía, digo, entonces, ya, pues llévame, digo, digo, allá van a pagar, le dije, yo no te puedo pagar, ok. Y ahí entonces el señor, me acuerdo que me compró un café, un bacon and cheese, así de eso. Wow. Y veníamos comiendo y venía platicando hasta que llegamos acá donde mi hermano. Llegamos ahí, entonces me acuerdo que le pagó 350, que eso cobró, o sea, ha sido un poquito caro en ese tiempo, 30 años. Wow, Y ahora cobro 300 de aquí. Pero digo, gracias a Dios, mire, porque si el Señor no estaba ahí, imagínese, me agarraba mi inmigración, me votaba, ¿qué podía pasar? Porque mi hermano no tenía contacto, no teníamos cómo contactar si yo estaba ahí en el aeropuerto. Y no se fue a buscarme porque tampoco ni sabía que yo estaba llegando esa mañana. Entonces Dios hizo las cosas que llegó. Y yo llegué a la casa de mi hermano y digo, bueno, ya está en Estados Unidos, por ahí había unos amigos, mis sobrinos. Y entonces yo dije, ya bueno, hoy día de celebrar, ¿no? Sí. Llegué como a las 9:30. Cuando a las 11 dice, mira, no, güey, prepárate, ya tengo trabajo. Wow. Qué bendito Y Dios. llegaron unos dos muchachos ahí, dice, uy, que ha venido, vamos, que nos estamos yendo a Monquisco. Y digo, no sé, dice, no, después ya voy a ir a trabajar. Bueno, a mí la verdad, como no vine también para fiesta. Y me acuerdo, primer día lavando platos, a lavar platos, un restaurante muy ocupado. Pero a mí nunca le vi malo. Dicen que eso hay que hacer. Le hice como unos 6 meses ahí, le estuve dando. Después, entonces comencé ahí, como había el preparador hablaba español. Y él tenía siempre así cositas extras que quería que... Entonces yo me iba a ayudarle ahí, me iba a ayudar. Mientras yo no tenía mis platos, me iba allá. Hacía mis quehaceres, mientras tenía tiempo me iba a ayudarle ahí. Y ahí fui aprendiendo a preparar los tomates, a cortar eso, a hacer los helados. Poquito fui aprendiendo. Y tenía un socio que trabajaba conmigo en la máquina, me decía, ¿y para qué se va? Decía usted, ¿qué le van acaso que ese es tu trabajo? Aquí tiene que estar. Digo, pero para estar aquí parada, me voy a estar arriba, fuera subiendo una gradita. Digo, me voy a estar allá. Y ese señor se pasaba molesto porque decía que... Wow. Y a veces por ahí le pedían algo a él, es que yo no estoy ahorita lavando, decía, pero... Le decía. Entonces, pero eso lo digo, a veces hay gente que, por ejemplo, que la mentalidad es diferente. Hay gente que dice que este no es mi trabajo, pero el que hace la milla extra es la que avanza, y los que no, pues se quedan ahí. Entonces, yo fui ahí avanzando, después como al año ya me fui a otro restaurante del mismo dueño como preparador. Era comida mexicana, con un chef mexicano, había pasado bien chévere. Pues yo sentía que ya sabía algo, le dije que me subiera el sueldo, y me dijo el señor que no. Y ahí yo ahora me acuerdo lo que él me dijo, y nunca le tomé mal, pero ahora yo que me acuerdo que me dijo él, que tú no puedes estar pidiendo $1 en hora, dijo, yo te puedo pagar 5
$6 en hora, pero tienes que aprender primero el trabajo. Y yo decía, pero 40 horas, $1 más en hora, al mes saco 160, y estaba haciendo cuentas así pequeñitas. Porque a veces a veces tenemos la mentalidad de que me den un poquito más, y le voy a contar un chiste, que había un millonario y un pobre. El millonario estaba rezándole a la Virgencita allá, y el pobre estaba acá, y el pobre decía, ay Virgencita, 50 pesitos para que me alcance para hoy día, para mañana. Y el millonario estaba ya 100 millones de pesos, madrecita, 100 millones de pesos. Y cuando le escucha al pobre, le dice, ¿qué le estás pidiendo a la madre? Dice, ay, 100 pesitos, patrón. Toma. Vete, no me estés distrayendo a la madre, yo estoy pidiendo 1000. Entonces ahí me acuerdo de eso, digo que de verdad que uno pide poquito, ¿no? Y el Señor me dijo, mira, y ahora eso lo digo a veces a mi gente, digo, ¿qué andan pidiendo $1 en hora? Digo, fui a trabajar 6 meses, un año. Pídanme más, pero como dice, show me results. Pídanme más, denme resultados que se merecen ganar más. Digo, porque si no ha pasado nada, no ha hecho ni un cambio del año pasado acá, entonces, ¿qué es lo que? O sea, no ha pasado nada. ¿Qué has hecho diferente? ¿Cómo te has preparado? Eso es lo que trae resultados. Entonces, por ejemplo, eso fue mi vida, y ahí fui avanzando, y me acuerdo que ya me fui de ese lugar, me fui a otro lado de Bass Boy, por ahí andaba. Después hubo una posición acá, que el señor tenía 3 restaurantes, me tocó a otro restaurante, pero ahí era cocinero. Pues no cocinaba tanto, porque a veces una hamburguesa al día se vendía, a veces 2, porque era barra y restaurante. Entonces la gente más venía a tomar que a comer. Pero ahí entonces había el bartender que pensaba, digo, ¿qué necesito? Decía, dame trayendo cerveza, Y siempre me metí a ayudarle a él a jalar las cervezas, a jalar hielo. O sea, yo nunca pasaba como sin hacer nada, porque sí me gustaba estar haciendo algo. Sí. Entonces ahí fui aprendiendo, y después creo que cambió el dueño, entonces vino un dueño diferente. Le trabajé un tiempito ahí, pero después se olvidaba de pagarme a veces el señor. Y justo me llama mi amigo, dice, oye, dice, ¿qué estás haciendo? Digo, aquí no, dice, no, depende, aquí hay un trabajo, ahí de Bass Boy, acá hay un restaurante donde yo trabajo, es una posición full time. Nunca le dije ni a cuánto pagan. Me fui. Le dije al otro dueño, digo, ¿sabes qué? Como tú no estás tan contento también, digo, me hacía trabajar como, 12 horas al día, me daba 350, yo ganaba la mitad, o sea, trabajaba desde las 11 hasta las 8 de la noche por 350 con el otro dueño. Después el señor venía ahí, después se olvidaba, que no sé qué, pero ya ese tiempo había mucho trabajo, o sea, pues no, hacer el trabajo no me corría a mí, o sea, pero bueno, después ya mejor le dije, me fui. Entonces, ¿qué pasa? Que llego allá a ese lugar, me trabajan unas 2 semanas, y me dice el dueño, eran 3 dueños también, uno de los dueños, que era el manager, dice, mira, dice, no te podemos pagar aquí por horas, te vamos a pagar por comisión. Okay. El 15% de los meseros te van a dar, operamos a veces 2, a veces, entonces el porcentaje del 15% de lo que los meseros hacen, te van a dar a vos. Y ahí a mí va mejor a mí. Claro. Me acuerdo en ese tiempo ya, claro, trabajaba 6 días, 12 horas al día, pero ya me jalaba mis 700, 800 a la semana. Entonces, wow, y ahí empecé poco a poco, mirando cómo hacen los capuchinos, cómo hacen los espresos, cómo hacen los postres, cómo servían los postres. Y me jalaba mis platos, porque mi trabajo era limpiar los platos, asegurar que todo esté bien, que tengan pan, que tenga agua la gente, y limpiar las mesas para otro. Pero yo me aventaba todo eso, y a veces veía a los meseros de ahí necesitando ayuda. Había unas señoras que cargaban, por ejemplo, la comida en bandeja grande, entonces había unas señoras ya grandes. A veces me decían, ayuda, si no, ya, yo te llevo. Y ahí por ahí me echaban mis 5 extra. Claro, si era comedido. Y yo fui viendo como que, digo, algún día hacía, porque si yo hacía, digamos, ellos hacían a veces 200 al día, depende de días, bueno, entonces, digo, ojalá que yo también pueda aprender eso. Y ahí me iba echando, y había también un compañero que me decía, ¿qué te metes a hacerlo? Que ese no es tu trabajo. Deja que hagan, para eso están ganando, vos haz lo tuyo, decía. Siempre. Pero yo hacía lo mío, y eso es lo que le digo, siempre el extra le trae las recompensas. Sí, y usted vino haciendo varios trabajos, me está contando, en restaurante, la mayoría fueron en restaurante, supongo. ¿En qué momento usted decide dar pie a aprender esto que usted hace hoy en día? ¿Cómo fue que se inspira?
¿Cómo fue que le empezó a agarrar ese cariño? ¿Usted ya hacía deporte durante todo este transcurso? Bueno, Cuénteme un normalmente poco. jugábamos vóley, lo que es, pero en el tiempo que a veces tenía tiempo. Yo casi pasaba del trabajo 6 días ahí, de 11 de la mañana a 11, 12 de la noche. O sea, Wow, el día libre salía como el que nos juntábamos a jugar. Yo creo que esto me compraron a mí. Básicamente yo pasé un día, me acuerdo del 2000, el año nuevo del 2000, de que se acababa el mundo y no se acabó. Sí, ok. Y fui por la plaza mío y había un rinconcito así, clase de karate, $5. Digo, uy, eso está bueno para mí. Pero en aquel tiempo yo ya era mesero, ya tenía, porque de busboy trabajaba 6 días, de mesero trabajaba 4 noches, a veces lunch y a veces tenía 3 tardes libres. Dije, me fui a ver ahí, me tienda ahí, y me dije, oh, que ven, que es me ponen por una clase ahí privada. Me fui, no entendí nada, pero ya me fui pagando. Ok. No entendí nada, porque era una escuela con contratos y todo, Sí. y yo no entendí nada. Yo, sí, voy a hacer, le pagué, después vine, no entendía nada lo que siempre yo hablaba inglés, pero de lo que es adentro en el restaurante, pero afuera no sabía nada, y me metí a esto, no sabía, la verdad. Los instructores hablaban inglés. Todo era en inglés. Y aquí ok. hacemos todas las clases son en inglés también aquí en este momento. Ok. Entonces, por ejemplo, no les entendía nada, pero veía unos corriendo, yo también corría, veía unos que haciendo esto, yo también hacía, y así a veces por ahí le castigaban a uno, yo también me ponía, porque no sabía ni, y lo peor que, y ahí fui, y el señor, el maestro era también del Mirolis, y él también no se manejaba un buen inglés, pero bueno, pero yo como digo, cuando uno tiene hambre, ganas de hacer algo, o sea, por eso no es necesario saber todo en la vida, sino el querer. Pero yo así me quedé y andaba ahí atrás de los otros, atrás, viendo. Había un amigo que todavía estaba con nosotros. Él ya hablaba un poco más de inglés, pero era más avanzado. Él de repente nomás venía para mi clase, si no él venía porque es la clase de comenzantes y después vienen los otros. Pero así había una chica que hablaba español, me traducía así poco a poco, pero tampoco no podía estarme como que hablando ahí en la clase. Pero así le digo, haciendo, y de ahí es cuando yo ya cambio mi fecha de irme a Ecuador, porque dije, 5 años me regreso. Cuando me meto en el primer contrato, saco la cinta amarilla, y de ahí me dice, oh, hay más, así, yo quiero ir para la negra, digo, vamos. Consiguió su propósito. Otro contrato de no sé cuánto, pagado, yo tenía mis ahorros, bueno, siempre he tenido dinero en este, de una vez un solo pago, cash. Ahora sí, no es que de aquí no me puedo mover de aquí. Y ahí yo iba como que siempre tengo amigos, pero digo, esto era prioridad. O sea, eso yo no, a veces faltaba hasta del trabajo porque eso para mí se me hizo la prioridad. Empezó a agarrar usted cariño. Cariño y prioridad. O sea, yo no podía faltar en una clase de karate por irme a jugar. ¿Qué era lo que lo motivaba? ¿Por qué no podía faltar? ¿Qué es lo que usted buscaba en ese momento? ¿A dónde veía llegar? Yo me veía un black belt en ese tiempo. Y yo veía, porque digamos como yo estaba, o sea, venía el entrenamiento del ejército, me tenía ahí todavía los push-ups y toda esa cosa, como es el ambiente positivo, que la gente como bien formada y todo, decía, no, pues aquí está, esto es lo mío, porque, o sea, a mí me gustaba, porque yo hice bastante para quedarme en el ejército, esa era mi meta allá en Ecuador, yo quería quedarme ahí a ser un militar, pero no pude por lo mismo de la escuela, no era de high school, porque eso mi meta, eso sí lo que yo más quería es quedarme en el ejército. Ok, básicamente, ¿qué le llama la atención? Pues, ¿Qué era? ¿La disciplina? La disciplina, la vida, porque como iba al comienzo, pero después la vida que se lleva uno ahí, porque después uno ya es como va subiendo de rango, usted ya es instructor de los que recién llegan, después usted viaja, le mandan de estado a estado, le mandan de ciudad a ciudad, usted está preparado siempre, o sea, para un ataque, para lo que sea, pero uno tiene una vida diferente, o sea, le dan, o sea, y a mí me gustaba esa vida. Sí. Pero entonces cuando ya me metí aquí, después ya, bueno, me acuerdo que dale fuerza, o sea, siempre no entendía mucho, pero ahí ya llegué bueno, iba pasando cinturones hasta que llegué el gran día de mi Black Belt Test. Ok. Y me acuerdo que era un noviembre 22, creo, y... Antes de llegar a ese punto, ok, noviembre 22,
Cuéntame un poquito, ¿qué diferencia fue usted viviendo al entrar a esta escuela y los amigos que usted tenía? ¿Se fueron desprendiendo? ¿Qué pasó? Cuénteme. Bueno, los verdaderos amigos todavía andan por ahí. Y los que eran conocidos, amigos de janguea nomás, la verdad que no les he visto. Pero muchos años. No, nadie se ha... Les he invitado, nadie a venir, me han hecho a veces bullying incluso, que porque ando haciendo karate, que no sé qué. Pero tengo un amigo que hasta es mi compadre, que todavía, uno del restaurante que éramos amigos, que ellos sí sabían que yo sí eso y todo, pero sí, o sea, no he podido conseguir más amigos en ese tiempo, porque como le digo, se me decían, vamos a jugar, oye, no, yo tengo clase. Vamos a hacer esto, no, yo tengo mi clase, o sea, después de la clase nos juntamos por ahí, pero antes no. Entonces yo creo que, pero como dicen, los amigos van, o sea, yo he construido una amistad diferente, o sea, me he envuelto con otra gente, que están en el mismo deporte. Entonces, por ejemplo, yo tengo bastantes amigos míos, tienen la misma disciplina de lo que es el deporte. Entonces, por ejemplo, nos juntamos, jangueamos, y yo sí tengo amigos, pero le digo, ya los que antes jugamos vóley y todo ellos, por ahí andan, pero de vez en cuando nos vemos, saludamos, pero y no compartimos nada, porque no, sí. O sea, no hay mucho que compartir en esa parte. Entonces, sí. Y yo le digo aquí, es igual, me he rodeado de gente que ha estado como ser más avanzado. Entonces, ¿sí? Sí, eso. Entonces, hasta que llegó el punto que ya venía el Black Belt, 22 de noviembre, me dice. Sí, del 2002. Y me acuerdo que ahí yo estaba en el restaurante, era mesero, o sea, el test era un sábado, a las 2 de la tarde, y le dije a mi jefe, le digo, mira, tengo esto, me dijo, estamos ocupados, dije, no había cómo, después, bueno, ya pedí con tiempo, y después ya faltando casi la semana ya de él, digo, mira, yo no voy a estar aquí, me dijo, bueno, ve vos, si no quieres estar, pues no estés, pero ya no vas a volver tampoco, dijo. Ay, wow. Tengo una historia parecida, ajá, cuéntame. Le dije, bueno, pues yo dije, lo que pasa es que el test pasa como cada 4 meses, ¿sabía? Y además, si yo no llegaba, no me iban a hacer después de dejar hacer. Porque ahí era como es estricto. Ahí no era que claro, viene con... Y le dije al jefe, bueno, le dije, la verdad, no va a venir, pues le dije, ¿qué? No. Y ahí me que me quedé sin trabajo como 3 meses. Ahí fue como que un poquito... O sea, no, ahorros, yo tenía mis ahorros, que además no hacía nada más no andaba como dije que necesitaba, pagaba mi renta y todo estaba, o sea, pero lo que la falta es que me hacía pues, trabajar, porque a mí no me gustaba estar sin hacer nada. Y andaba por todos lados, y me acuerdo que tenía unos compañeros de ahí del karate mismo, que dueños del restaurante, me decían, no te... Y cuando les fui a pedir trabajo, nadie me tomaba en cuenta. Wow. Y me acuerdo de algo bonito que estaba en Brewster cortándome el pelo y llega un chileno, me dice, yo estaba escuchando ahí, andaba bien vestido y todo, me estaba cortando el pelo, y ahí cuando empieza, llega ahí, dice a la peluquera, güey, no sabes vos de alguien que quiera trabajar, dice, muchacho, necesito para que me ayude aquí con mis uvas, dice. Digo, ay, güey, me quedé, él seguía, se cortó el pelo, y cuando ya me quedé esperando ahí, cuando salió, le digo, señor, le digo, ¿usted está buscando a alguien para trabajar? Sí, dice, ¿sabes de alguien? Yo, pues le digo, digo, ahorita no tengo trabajo, de ahí le empecé a contar, digo, mira, eso es lo que me pasó. Pero vos, porque andabas, o sea, no andaba bien vestido, pero vos, no creo que, no, le digo, yo sé trabajar afuera, digo. Vamos, dijo, a ver, vamos, nos fuimos a la finca acá a buscar la dinería, y ahí andamos. Me acuerdo, dijo, mira, no te puedo dar muchas horas, te voy unas 5 horas al día, 4 horas al día, 8 horas de vez en cuando, y me enseñó, me acuerdo que hacíamos... ir a tirar la malla para cubrir las uvas, para que no se coman los pájaros. Y unas filas largas, y ahí nos pasamos con el chileno, como me pasé desde marzo, creo, hasta... en ese tiempo que fui, era que estaba recién podando las uvas, era para podar. Yo no sabía, pero sabía manejar tijeras. Ahí está, nos pusimos a podar, y me acuerdo cuando nos pasamos, súper bien. Hicimos un buen equipo de trabajo. Me quedé toda la temporada hasta cuando terminamos de cosechar las uvas. Y bien encantado, el señor contento y todo. Una vez que ya usted había obtenido su Black Belt, decidió seguir viniendo a las clases. Claro, porque no es que saco el Black Belt y me dicen, oye, hay otro más, second degree.
Ok. Digo, vamos por ese también. Ok. Y después en ese trayectoria me dicen, oye, pero ¿cuál es tu meta? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que ves del karate? O sea, digo, a mí me gustaría ser sensei, digo, como que había el señor que tenga mucha inspiración, el señor del casaca roja, dice, digo, a mí me gustaría ser sensei. ¿En serio? Digo, sí, digo, porque digo, ahorita mismo lo que pasa es que yo no tengo papeles, yo no soy de aquí, pero digo, si un caso de repente yo me regreso, yo ya quiero ver mi escuela allá, dije, yo no quiero andar jodiendo. Ya ahí se me fue la agricultura a un lado, dije, yo voy a ver mi escuela allá, dije. Ahí en ese momento fue donde usted ya empezó a pensar sobre poner una escuela. Ya, entonces me dijeron, wow, tremendo. Entonces, ahí me dijeron, para ser un sensei tienes que saber enseñar. Porque no es lo mismo como ese llamarle al diablo que verlo venir. Claro. Entonces, por ejemplo, yo digo, porque o sea, uno puede ser un buen entrenado, pero es la diferencia, es como para enseñar uno, porque entonces tienes que venir a tomar las clases extras y aquí vas viendo y te damos un grupito así poquito a poquito, como yo hago con mi gente ahora. Entonces digo, para poder enseñar. Y me acuerdo que el challenge más grande que fue ahí fue cuando yo todavía no era un second degree black belt y me pusieron a mí a enseñar a los que ya eran más avanzados. Y ahí sí a mí me da como que nervios, porque decía, ¿qué les voy a enseñar a estos? Y un poco de muchachos, adultos, no, pues ya, y me decían, no, es que, y ahí me decían, es que tú estás encargado de la clase, no te preocupes por lo que ellos saben más, tú haz lo que vas a hacer, o sea, vas a hacer en el nivel que estamos haciendo, pero tú no te preocupes de ellos. Yo decía, pero es que ellos saben más que yo. No, tú vas a enseñar y tú estás a cargo de la escuela hoy día, de la clase, ellos van a hacer lo que vos les dices. Y claro, o sea, todos hacían lo que uno decía, pero siempre tenía ese de que, chuta, ¿qué le enseño a esto? O yo me veía inferior a ellos, básicamente. O sea, no tenía que enseñarles nada. La percepción que tenía usted. Claro, no tenía que enseñarles nada, porque no me decían enseñarles cuarto degree black belt, cuando yo no era ni un segundo. Pero decía, si ellos están aquí en la clase, van a hacer lo que están haciendo los beginners, los intermedios, pero decía, tú vas a ser el que conduce la clase, decía, tú conduces. ¿Y esa oportunidad se la daba porque ya sabía que usted quería ser un sensei o a todos los alumnos le daban esa oportunidad? Bueno, yo creo que era más para los que tenían esa visión, esa meta. Porque ya algunos, usted tenía su propósito. Claro, porque muchos tenían su profesión y venían como para estar en... ya no tenía, o sea, mucha gente no tenía esa visión de ser un maestro. Los muchachos jóvenes estaban yendo al colegio, tenían su carrera en mente, no querían como que hacer nada de eso. Entonces, por ejemplo, y no es por presumir, yo soy el primer latino en esta escuela que pude graduarme como maestro. Wow. Primer latino. Felicidades. Y el segundo sensei de esa escuela que ellos promovieron. Ellos, desde que abrieron la escuela a donde que estuve yo ese tiempo, ellos promovieron 2 instructores, un americanito y uno que era yo, un latino. Wow. Felicidades, felicidades por ese logro. Y como le digo a mi gente, les digo, no fue porque era el mejor, ni porque era el más guapo, ni porque fue a puro esfuerzo me gané. Disciplina, sí. A puro esfuerzo me gané ese puesto. Y algo bien bonito que dijo usted también, que usted no se creía esa persona grande, sí. Más en cambio, siendo disciplinado, lo pudo lograr. Claro. Me gustaría saber si puede mostrarle algo, una técnica de defensa personal fácil de aprender a las personas, si es posible. Claro que sí, por ejemplo, sí. Sería un placer, ¿no? Por ejemplo, algo de que yo creo que como les digo a la gente, por ejemplo, es algo muy... Solo que es más común en la calle, que lo que le pueden hacer a uno es, digamos, le pueden agarrar, decir, un shock. Digamos que alguien le está queriendo chocar. Hay muchas maneras, por ejemplo. Digamos, mire esta parte, si le tiene los brazos, solo le podía hacer así nomás, así, y darle un aplauso. Exacto. ¿Ya? Wow, sí.
Muchísimas gracias. Entonces, eso. Ahora otra también que es un poco simple de hacer, igual que le agarren con una mano. Si por ejemplo la persona le va a agarrar, por ejemplo esta, le puede hacer así nomás. De aquí, por ejemplo, boom, ¿sí? Nadie espera una reacción que le vaya a dar un... Eso se llama el palm heel strike. Si veo, o sea, es muy simple porque ahí el atacante ya tiene solo una mano. So, yo pongo mi mano de aquí, boom. Exacto. Y entonces de ahí hay muchas cosas más que puede hacer, pero la primera sería una aquí en la quijada o tal vez en la garganta. Sí, muchísimas gracias. Wow. Señora, muchísimas gracias. Y la mejor self-defensa que les dejo para que aprendan, o para que es la mejor self-defensa en karate es, si no tiene por qué estar, como dice, comprometiéndose, mejor camine. Salga corriendo y ya está. Eso es todo. Wow, muchísimas gracias por ese consejo. ¿Algún testimonio de alguna, si nos puede contar, algún testimonio de alguno de sus alumnos, cómo le ha cambiado la vida o qué es lo que se llevan? ¿Qué es lo que se llevan sus alumnos? Bueno, sí, bueno, yo en sí vengo trabajando con niños desde el 2003, era Black Belt y empecé trabajando, enseñando clases. Y tengo gente que me han dicho hasta ahora, por ejemplo, un estudiante que fue mío y tiene una buena carrera, tiene un buen trabajo y dice que si no hubiera sido por mí, por lo que yo le ayudé al comienzo, tal vez no hubiera llegado tan lejos como ha llegado ahora, porque dice que el karate fue lo fundamental que a él le cambió, porque él era tenía una deshabilidad en aprender, entonces gracias al karate él pudo tener ese de cómo concentrarse en las cosas para poder desarrollar mejor. Y sí, me ha dicho, la mamá es la que me ha dicho también que me debe mucho a mí, al esfuerzo que yo puse, porque yo tenía mucha paciencia. Yo trabajo con niños, de verdad, y hay muchos la diferencia que han hecho, los cambios que han hecho. Entonces, por ejemplo, yo no me doy por vencido con nadie. Yo se lo digo a usted, a veces le digo, mira, la verdad, tú puedes hacer, tú puedes no hacer, digo, pero a mí, o sea, yo no me doy por vencido. Muchos se dan por vencidos de mí, pero digo, yo no. Con ese niño trabajamos como más de 8 años, lo que por un poquito de deshabilidad que él tenía, pero le dije, mientras tú no te rindas, yo tampoco. Wow. La cosa es que a veces aquí, en todo mismo, nos rendimos muy pronto. Y también si hay lugares, hay maestros, hay gente que de repente le va a decir, yo no tengo como de tanto la paciencia para trabajar con este niño. Y sí, pero aquí en mi escuela, aquí nadie se va porque yo no les pueda trabajar con ellos, se van porque quieren. Y eso es como la libertad que todos tenemos. Pero los que han venido aquí ahorita, tengo muchos, digamos, veo los cambios que han hecho en ellos. Y como digo, no es presumir, pero también tengo reviews de la gente que ha posteado, ha dicho de lo que ellos, los papás, se ven satisfechos con el cambio que hemos hecho en los niños. Entonces, eso me llena a mí, la verdad, que es una pasión. ¿Algunos cambios que me pueda usted platicar que ha visto en los muchachos? Bueno, sí, para hacerle rápido, ha habido niños que han venido aquí hasta llorando. Y ahorita tengo una niña que no le quiero mencionar mucho, pero ella es una que representa a los Estados Unidos. Porque todos tenemos talentos, pero al no descubrir y no haber a alguien que mire en uno puede vivir con los talentos, puede tener, o sea, todas las de ganar, pero si no hay siempre alguien que diga, mira, tú tienes que hacer esto. Entonces, en ese caso, sí me gusta exigir, les exijo, porque digo, yo sé que puedes dar más. Y ese es lo mío que yo quiero sacar como instructor, como coach, quiero sacar lo mejor de cada quien, la mejor versión. Y eso es lo mío, o sea, pero entonces, creo que todos me aguantan. Pero bueno, los que han aguantado, ahí están. Ahorita estoy muy contento de un grupo de Brown Belts que van a hacer el test la otra semana, porque de verdad el esfuerzo que han puesto, la disciplina, y también me han aguantado a mí, porque también, o sea, no soy como le digo, o sea, soy
como dice, pero yo soy tough, pero soy también bueno, o sea, entre que a veces toca exigirles más, pero la vida a veces eso requiere la vida. Sí, para ganar requiere esfuerzo, exigencia, pero si no tenemos a alguien que vea lo mejor de nosotros, es difícil. También, entonces, exactamente. Sí, no, y dijo usted algo que ya me resonó 2 veces en esta plática que estamos teniendo, exigir más. Creo que dice, como dice el chiste, ¿no? Pide 1,000,000 para que te den 50 pesos, ¿no? Pide 1,000,000 para que llegues a 100,000. Siempre exigir, claro, ponerse esa meta un poco más alta y claro, algo que sea congruente y razonable, ¿no? Si usted tuviera que darle un mensaje a ese niño que andaba cuidando borreguitos ahorita, ¿qué mensaje usted le daría a ese niño, a don Luis, de pequeñito? Bueno, la verdad yo le diría que todos venimos digamos, de lugares diferentes, todos tenemos una cultura diferente, pero yo les puedo decir a todos que la verdad no es donde uno viene, ni cómo se haya criado, ni qué haya tenido, qué no haya tenido cuando ha estado pequeño. Yo creo que es lo que uno quiere y lo que uno se proponga hacer, porque también hay que ser bien claros y entender la parte que dice que porque todos queremos cosas grandes, pero no todos podemos alcanzar por la misma razón de que a veces no es solamente querer, sino también hay que fajarse, hay que ponerle mucho esfuerzo. Yo diría mucho esfuerzo, porque esfuerzo y como sea, y ver que cada esfuerzo le traiga un resultado. Porque al final del día lo que se cuenta son los resultados, que más que los esfuerzos. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso, pero sí, la verdad, yo les puedo decir que todo es posible. Si a mí me ha funcionado, a todos les puede funcionar. Hay que creer en uno mismo, tener confianza y yo creo que lo más importante ahorita es prepararse, buscar ayuda, porque le digo que a mí no me fue tan fácil en ningún momento de la vida. Le digo, es que y yo me preparo cada día, o sea, todos tenemos que tener una meta diaria. ¿Qué puedo hacer mejor? Siempre lo que yo les digo a todos, busca en ser mañana mejor que hoy. Sí, exactamente. ¿Usted cuál cree que es la mayor mentira acerca del éxito? La mayor mentira, yo creo que es el éxito. Bueno, yo defino el éxito de la manera, por ejemplo, yo creo que el éxito no es solamente el acumular dinero. Yo creo que el éxito es vivir una vida feliz. Exacto. Por ejemplo, yo digo, yo estoy caminando, porque el reflejo del éxito es que uno disfruta cada día. Porque yo para llegar a ser un black belt nomás, todos los días tenía que hacer, pero yo disfrutaba. Entonces lo mismo yo creo que en todo es que uno disfruta. Y de verdad eso yo creo que nos puede ayudar a todos tal vez no enfocarnos mucho en cosas que no nos va a ayudar. Hay cosas que a veces nosotros anticipamos muchas cosas y de verdad ni llega a pasar. Entonces nosotros tenemos que ser un poquito como que ver las cosas como son y vivir el día, porque a veces no lo vivimos mucho. Si no estamos en el pasado, estamos en el futuro, viviendo que ya viene el inspector mañana, que no sé cuánto, que el otro mes. Y hoy día estamos como arruinando lo mejor de nosotros, del momento, por estar pensando o lo que le pasó la semana pasada, o lo que le va a pasar, o tal vez pase mañana, o tal vez. Entonces, creo que lo más importante es vivir el día, pensar en lo que uno realmente quiere, pero no darle mucha cabeza a lo que todavía no ha pasado, no va a llegar. Siempre tiene que tener unos planes, pero imagínense, ahorita estamos pasando un momento feliz, platicando de lo que estamos no he pensado que pasará mañana. O sea, eso sí. Yo creo que es lo más importante, tener momentos, yo creo igual imagínense con la familia. Para mí, no es cuánto tiempo esté uno con la familia, es mejor qué calidad de tiempo le puede dar a la familia. Exacto. Entonces yo creo que eso es muy importante. En conclusión, la mayor mentira del éxito es creer que es el dinero, sino que el éxito es familia, felicidad, estar alegre, ¿no? Claro. Vivir el presente, vivir en el momento. Muchísimas gracias. ¿Le gustaría compartirnos sus redes? ¿Cómo lo pueden buscar? ¿Cómo pueden buscar la escuela? ¿Un número? ¿Me podría usted compartir, por favor? Bueno, sí. Página web.
Pues a nosotros nos pueden encontrar aquí en nuestra localidad, es 12 Fulton Road en Winder, Nueva York. También estamos en Britos Karate, nos puede encontrar. También nos puede llamar al 845-493-0137. Nos pueden buscar en Facebook, nos encuentran ahí en Instagram. Todos son la forma donde nos pueden contactar a nosotros, encontrar a nosotros. Ok, en Instagram igual está así, Britos Karate. Britos Karate. Sí, Britos Karate, nos buscan, nos encuentran ahí. Ok, bueno, ya saben, por si quieren saber más, quieren traer a sus niños, ustedes mismos quieren venir a aprender, pues pueden contactarse con don Luis y son más que bienvenidos. Bueno, ya para terminar, ¿qué le diría usted a esas personas que creen que ya no pueden, que están haciendo algo y ya no hayan la salida? Bueno, yo creo que en esos momentos, yo creo que tiene que uno pensar de verdad, ya no hay salida, de verdad, yo soy el único que estoy pasando por estos problemas, o pensar, porque yo creo que también si yo les digo de problemas, todos tenemos problemas en cualquier lado, pero lo que pasa, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Enfocarnos en el problema o enfocarnos en la solución? Entonces yo creo que hay que ver, o sea, por más mal que uno esté, como le digo, mientras respire todavía tiene chance. Esperanza. Todavía tiene chance, o sea, tiene que ver, buscar qué puedo hacer, porque por ejemplo, pues lo que digamos, son muchas razones que uno puede estar mal, económico, relaciones, un ser querido, pero es algo como ese, todo es temporal, nada es permanente, ni la vida. Todo es temporal, o sea, tiene que uno pensar de que todo lo que me está pasando es temporal. Puede que hoy día esté en una sala de un hospital, puede que hoy día esté envuelto en un accidente, pero mientras Dios le ayude, uno va a recuperar de eso. Puede que esté mi cuenta en ceros, pero es temporal, o sea, no se enfoque que ya de aquí ya no va a tener, o sea, uno tiene que pensar, es temporal, ¿me está pasando? Sí, ¿qué puedo hacer mejor? ¿Qué puedo cambiar? ¿Qué alternativas tengo que tomar ahora? ¿Y qué puede aprender de la situación? Claro, o sea, las situaciones, como digo, es como dice, por ejemplo, si uno se cae, se levanta, pero ¿qué es lo que puede uno? Es toda la mentalidad. Por ejemplo, usted puede la mentalidad decir porque me caía, pero pues, en vez de decir me caí, mira lo que aprendí. Sí, no, y se lo digo porque usted me comentó en un principio que usted no ve como obstáculos, sino usted todo lo ve como aprendizaje. Entonces, sí, en esa parte malos momentos, no verlos como malos momentos, ¿no? Sino que puede uno aprender de ellos. Sí. Un gran gusto de verdad muchas estar gracias, con usted. muchas gracias. Creo que se va a volver a dar otra ocasión, claro muy pronto, sí. Para que platiquemos también de cómo llegó a tener usted ese negocio también del transporte, sí. Y que nos platique también usted más de su libro. ¿Cómo se llama su libro? Mi libro se llama Un día más por vivir. Y le voy a explicar un poquito del título. La razón que yo escogí este nombre es Un día más por vivir. Yo creo que a veces nos le tomamos las cosas muy como que todo es regalado. Pero yo digo, si usted tiene un día más de vida, pues aprovéchele, agradezca, porque yo creo que lo más importante es, por ejemplo, este es mi libro. Y la razón que yo escribí este libro es porque yo me he envuelto en mucho de lo que es como trabajar con mis niños, trabajar en lo que es del karate. Entonces yo digo, pero en verdad, o sea, les puedo dar lo que yo sé a muy pocos. Pero por medio de mi libro, mucha gente puede conocer de mí, puede aprender de mí, que los conceptos que yo tengo en el libro son muy poderosos. Y habla de mi vida personal, mi experiencia, mi historia, pero también le da muchos conceptos para que usted, por ejemplo, como dice, si ya piensa que ya dio todo, yo creo que siempre hay algo más que uno puede dar. Siempre, porque yo pienso que cuando uno dice, porque estaba hablando, o sea, por ejemplo, dice, si su cuenta está en cero, ¿qué va a hacer? Wow, se va a poner triste, es un problema. Pero ¿qué tal si le cortan su pierna? Ahí ya se va a acabar ya no va a pensar en la cuenta que está en cero, va a pensar cómo quedo con mi pie si me quedé sin pierna. ¿Entiendes? Entonces siempre hay una cosa más fuerte que preocuparse, y siempre habrá gente que esté pasando peores problemas que los que a veces nosotros decimos, ya, no tengo más, he dado todo.
pero hay gente que de repente sí está pasando. Por ejemplo, a veces le digo a mis estudiantes, digo, ¿ustedes por qué a veces, digo, tiene que ser así? Digo, imagínate, hay gente que de verdad daría, dice, prefieren, dice, en el único momento que descansan es cuando duermen. Entonces, esa gente prefiere no despertar porque el resto del día es dolores y dolores. Entonces, por ejemplo, hay gente que en ese momento descansa, digo, y nosotros aquí jodidos porque no me dejó el bus o no, porque me dieron el café que no me pusieron que no tenía azúcar, la crema completa, o es porque el bus vino más pronto, pues ¿y qué quiere que haga? O que el bus no llega a tiempo, o sea, ¿cuál es el problema? Sí. Entonces digo, siempre hay mucha gente hay gente que ustedes están aquí sin querer, digo, buscando sin saber qué comer. Exacto. Digo, y hay gente que está caminando 2 horas por buscar algo para comer. Están ustedes orando por el iPhone 16 y hay gente que está orando a ver si por ahí alguien le da un sándwich. Sí, digo, entonces, exactamente. Qué mal agradecidos somos. Entonces yo creo que eso es lo más importante, que con esto en mente, y de verdad les quiero decir que de verdad este libro le ayudaría muchísimo. Mis conceptos son experiencias vividas, no son solamente lo que he leído. Yo lo más que escribí aquí es lo que a mí me ha pasado, que me ha vivido. Y como les digo, tampoco les garantizo que leyendo el libro ya su vida va a cambiar, porque esto sería solamente una guía para que usted tome conciencia y haga lo que tiene que hacer cuando lo tenga que hacer, y ahí va a ver los resultados. Exactamente. ¿Vale? Muchísimas gracias, muchas gracias de verdad. Don Luis fue de mucho aprendizaje para mí también, y pues nos vemos pronto. Muchas gracias por el tiempo, Edwin. La verdad, no me lo esperaba que usted haya pensado en mí, de verdad. No, poder venir hasta acá tan lejos, sacar su día libre para venir, pero me encanta. No. Es un honor, un gusto poder platicar con usted. Gracias. Muchas gracias.